El viejo oeste a menudo se recuerda como un escenario de valentía, romance y disputas épicas, un legado moldeado por Hollywood. Sin embargo, la realidad de esa época era mucho menos glamorosa y mucho más brutal. La vida cotidiana estaba marcada por costumbres que hoy en día nos parecerían impactantes. Sobrevivir era el verdadero acto heroico, y el entretenimiento muchas veces incluía prácticas que, bajo los estándares actuales, serían absurdas. Imaginemos juntos, hombres enfrentando lo desconocido con valentía y mujeres elegantes que con una sola mirada podían desarmar incluso al forajido más endurecido. Parece un cuento de hadas del oeste, ¿verdad? Pero en la práctica, vivir ahí era como adaptarse día tras día a lo improbable. Cada jornada era una lucha contra desafíos implacables en un mundo que ponía a prueba los límites de la resiliencia humana. La narrativa que conocemos hoy, alimentada por las películas, oculta la crudeza de aquella época. Después de todo, el viejo oeste no fue solo una historia de conquistas, sino una lección de supervivencia en condiciones extremas. La práctica de recolectar cabelleras, frecuentemente asociada con los pueblos indígenas, tiene un origen muy diferente al que sugiere la historia popular. Aunque los nativos fueron etiquetados por los colonizadores como pieles rojas y estereotipados como salvajes sedientos de guerra, la verdad es que esta tradición macabra no surgió entre las tribus. De hecho, fue introducida por los colonizadores europeos. Ellos implementaron un sistema de recompensas, pagando por cabelleras como prueba de enemigos eliminados, lo que convirtió esta acción en una especie de moneda cruel. Esta práctica fue ampliamente utilizada durante los conflictos con los nativos y otros grupos, creando un ciclo de violencia y reforzando el mito de los indígenas como bárbaros incivilizados. Sin embargo, este retrato distorsionado ignora aspectos impresionantes de la cultura indígena. Muchas tribus tenían hábitos de higiene mucho más avanzados que los europeos de esa época, y daban prioridad a la paz y al comercio, buscando coexistir de manera armoniosa siempre que fuera posible. La imagen de guerreros eternamente en combate es más una creación de Hollywood que un reflejo de la realidad. La verdadera historia es mucho más compleja y muestra que los indígenas, en la mayoría de los casos, fueron víctimas y no los protagonistas de esta brutalidad. Durante el periodo colonial en Norteamérica, los matrimonios entre diferentes culturas eran relativamente comunes. Se cuentan muchas historias de vaqueros que se unían con mujeres indígenas o de miembros de tribus que formaban familias con mujeres blancas. Estas uniones desafiaban frecuentemente las barreras culturales, simbolizando una convivencia mucho más compleja de lo que podemos imaginar hoy en día. Sin embargo, en un contexto oscuro, prácticas como el escalpado se volvieron icónicas. En el esfuerzo por despojar a las poblaciones indígenas de territorios específicos, los gobiernos locales adoptaron medidas extremas, incluyendo políticas de exterminio. En lugar de movilizar tropas militares, contrataban cazadores de recompensas. Estos hombres recibían cerca de $25 por cada indígena muerto, una suma considerable en ese tiempo, suficiente para atraer a aspirantes a mercenarios. Pero surgió un problema práctico. ¿Cómo probar que habían cumplido con la tarea? La respuesta llegó en forma de una evidencia macabra: el escalpado. Los cazadores traían cabelleras como prueba de sus actos. Con el tiempo, esta práctica brutal también fue adoptada por los indígenas, quienes empezaron a usar cabelleras de enemigos blancos como ofrendas a sus dioses. Esta dinámica era particularmente evidente durante los enfrentamientos en los que los ejércitos coloniales ayudaban a reprimir la resistencia nativa. Fuera de los muros de los fuertes, la vida estaba rodeada de incertidumbre y miedo. Los colonos, siempre en alerta, dormían con las armas al alcance de la mano, temiendo ataques repentinos que podían costarles la vida o, en el peor de los casos, el terrible destino de ser escalpados. Sin embargo, hay un detalle importante que a menudo se ignora. Fue la violencia iniciada por los propios colonos blancos lo que dio origen a esta práctica brutal, dejando profundas cicatrices en las relaciones culturales de la época. Con la llegada masiva de inmigrantes en el siglo XIX, el equilibrio poblacional en las colonias se vio completamente alterado. La mayoría de los pioneros que se aventuraban a América eran hombres buscando oportunidades y riqueza,
creando un escenario donde las mujeres eran una verdadera rareza. En 1850, por ejemplo, en California, casi el 93% de la población estaba compuesta por hombres. Esta desproporción extrema moldeaba los roles y experiencias femeninas de formas muy diferentes, dependiendo de su posición en la sociedad. Las esposas, que generalmente gozaban de respeto social, enfrentaban severas limitaciones con muy pocos derechos legales. Por otro lado, las mujeres que trabajaban como prostitutas vivían una realidad inesperada para la época. Disfrutaban de una libertad notable, impulsada por el alto valor económico que representaban en un mercado dominado por hombres. La disparidad salarial lo ilustraba claramente. Mientras que un trabajador común ganaba alrededor de $100 al mes y un empleado bancario 125, las prostitutas podían ganar más de $300 en el mismo periodo. Este poder financiero les dio la posibilidad de lograr cosas extraordinarias y redefinir su papel en una sociedad marcada por la desigualdad y los contrastes. En la ciudad de Helena, alrededor del siglo XIX, unas 20 mujeres lograron algo poco común para su tiempo: obtener préstamos hipotecarios respaldados únicamente por sus ingresos. Para muchas de ellas, este dinero significaba más que estabilidad económica. Era un pase hacia derechos y autonomía que la mayoría de las mujeres ni siquiera se atrevía a imaginar. En una época en la que el viejo oeste estaba casi completamente dominado por hombres, estas mujeres abrieron un capítulo inesperado e impactante en la historia. Estas trabajadoras eran conocidas con títulos que iban desde palomas manchadas hasta damas de la noche. A pesar del tono poético de estos nombres, la realidad de sus vidas estaba llena de retos y contradicciones. Sin embargo, muchas elegían este camino al ver en él la posibilidad de una libertad que parecía inalcanzable de otras formas. En su apogeo, durante la primera mitad del siglo XIX, esta profesión atrajo a mujeres con la promesa de una vida más independiente. Con el tiempo, sin embargo, la situación cambió. El aumento en el número de mujeres en las colonias disminuyó el valor social de estas trabajadoras, y el glamour que alguna vez rodeó esta actividad dio paso a una vida aún más peligrosa. Poco a poco fueron marginadas, muchas siendo obligadas a trabajar en burdeles bajo condiciones degradantes y perdiendo la libertad que al principio habían buscado. En el árido y peligroso viejo oeste, la vida estaba marcada por la inestabilidad y el peligro constante. Para muchas mujeres que intentaban encontrar algo de independencia, el futuro rara vez ofrecía promesas de estabilidad. Algunas eran víctimas de la brutalidad de sus clientes o sucumbían a enfermedades como la tuberculosis, mientras que otras, al envejecer y perder la juventud que era su principal protección, eran abandonadas a su suerte. Sin una red de apoyo o recursos para sobrevivir, terminaban viviendo sus últimos días en una pobreza extrema, cargando el peso de sueños que en algún momento parecieron posibles. Mientras tanto, las propias comunidades del oeste eran un reflejo de la violencia y el desorden de la época. En lugares como California, donde una de cada 72 personas encontraba un final violento, los habitantes aprendieron rápidamente que depender de la justicia formal era una ilusión. Incluso en el relativamente tranquilo estado de Oregón, las cifras seguían siendo desalentadoras: un asesinato por cada 208 habitantes. Así, en pueblos y fuertes, surgieron grupos de vigilantes formados por ciudadanos comunes decididos a proteger sus hogares y a sus seres queridos. En estas tierras salvajes, la idea de un juicio justo era, en el mejor de los casos, un cuento lejano. El castigo era rápido e implacable, porque la supervivencia era lo más importante. En el viejo oeste, la supervivencia pesaba más que cualquier ideal de justicia o compasión. Cuando el orden era impuesto por grupos de vigilantes o multitudes enfurecidas, el castigo era tan rápido como implacable. No había espacio para procesos largos o debates éticos. La brutalidad era la norma, y la moralidad quedaba en segundo plano, ahogada por la urgencia de resolver los problemas de manera definitiva. Para los desafortunados acusados de crímenes, la justicia podía significar una sentencia pública, usualmente en forma de un ahorcamiento que reunía a toda la ciudad como espectadores. Aún así, esta era considerada la alternativa más humana. En los casos más graves o cuando el odio colectivo dominaba,
Los castigos se convertían en verdaderos espectáculos macabros, donde la violencia parecía no tener límites. Curiosamente, muchos delincuentes preferían ser capturados por las autoridades formales, que seguían un proceso más predecible, aunque casi siempre terminara en la horca. Ser atrapado por una multitud era otra historia, un destino incierto y, con frecuencia, mucho más cruel. En esas situaciones, el odio y el deseo de venganza reemplazaban cualquier noción de límite o piedad. Los pioneros que exploraron el Viejo Oeste llevaron consigo las rígidas tradiciones de castigo de sus tierras de origen. Estas prácticas rara vez dejaban espacio para la clemencia. Dependiendo de la región, los criminales podían enfrentar castigos extremos como empalamiento, lapidación, hogueras e incluso desmembramientos. Pero incluso aquellos que lograban escapar de estas sentencias no estaban seguros en prisión. La impaciencia de las comunidades era mayor que la burocracia de la ley, y las multitudes enfurecidas irrumpían en las celdas para ejecutar justicia por su propia mano con frecuencia. Cuando había dudas sobre la culpabilidad del acusado, el castigo leve era el exilio. Sin embargo, ser expulsado de la ciudad era casi una condena a muerte por otros medios. Arrojado a su suerte, el exiliado enfrentaba un futuro lleno de privaciones, hambre, ataques de bandidos, encuentros con animales salvajes o incluso enfrentamientos con tribus indígenas. Fuera de los límites de la comunidad, la supervivencia era un reto casi insuperable. Además, la diversidad religiosa de la región generaba tensiones adicionales. Minorías como católicos o judíos, viviendo en comunidades mayoritariamente protestantes, eran frecuentemente objeto de discriminación severa. Este prejuicio no se limitaba a miradas o comentarios. Ser marginado también significaba vivir bajo la amenaza constante de violencia y, en muchos casos, incluso de muerte. En el Viejo Oeste, las frágiles autoridades frecuentemente estaban tan corruptas como los problemas que supuestamente debían combatir. Mal pagados, muchos sheriffs veían en los sobornos una forma de complementar sus ingresos, mientras que otros simplemente usaban sus cargos para enriquecerse de manera ilícita. Algunos casos rozan lo surrealista, como el del sheriff Henry Newton Brown, quien, inicialmente contratado para atrapar ladrones, terminó liderando él mismo un audaz robo a un banco junto con su banda. La extorsión también era parte del día a día. Los sheriffs cobraban cuotas a negocios como salones y hoteles a cambio de una supuesta protección. En la práctica, esta protección solía ser una amenaza velada. La línea entre los representantes de la ley y los criminales era tan delgada que para los habitantes, ambos parecían el mismo mal con nombres distintos. Ante tanta desconfianza en las autoridades locales, la gente prefería tomar las riendas de su seguridad o contratar profesionales particulares, como los agentes de la famosa agencia Pinkerton. Renombrada por su eficiencia, esta organización empleaba métodos que a menudo desafiaban los límites de la legalidad, pero obtenían resultados que los sheriffs rara vez lograban. Por otro lado, los duelos, tan glamorizados en las películas, tenían poco o nada de honorables. En realidad, estos enfrentamientos ocurrían, la mayoría de las veces, entre hombres borrachos en salones y seguían más el caos que algún código de honor. Era común que se dispararan tiros sin previo aviso, muchas veces por la espalda, y que los amigos de los involucrados se metieran en el pleito. El resultado casi nunca recordaba los épicos combates cinematográficos, y más bien parecía una pelea de cantina descontrolada.